convencidos que la medida, si bien pueda tener algún matiz de aplicación, es una medida justa y que por algunas cosas de las que voy ahora, en el desarrollo de las respuestas a las inquietudes de los señores ediles, ustedes van a comprender que en realidad interpretar que MEVIR le está dando la espalda al pequeño productor es un error. La primera pregunta, pido disculpas si me queda alguna en el tintero, tendremos tiempo de repasar. Estaba referida a si se pierden los beneficios o los años que anteriormente se hayan ganado, ¿verdad? O se hayan ganado por buen pagador. Obviamente que no. Ya están descontados el saldo final de cada participante y eso cuando ellos reciben el recibo lo dice, porque en el recibo aparece la cantidad de años o de cuotas que le queda al participante. La segunda pregunta se refería a cuál es el promedio de las cuotas que pagan los participantes de unidades productivas. En el mes de septiembre, que no tenemos cerrada la información, justamente a raíz de un pedido de informe que nos hiciera, como bien se mencionó acá, el diputado Adrián Peña, esto es a fin de septiembre, la cuota promedio de un participante de unidad productiva de MEVIR es de 2,63 unidades refutables, que son 2.400, o eran a septiembre 2.426 pesos. MEVIR no está violando ningún contrato, como se dijo acá, porque el contrato, como ya lo dijimos, el contrato se hace con el participante por la deuda total y a los años en que esa deuda se pacta según las características de la inversión que se hace en la parte productiva o en la vivienda. Así que no hay una violación de contratos. El tema de los derechos adquiridos, obviamente, si algún participante siente que ha sido lesionado, si cualquier ciudadano del Uruguay siente que ha sido lesionado un derecho que para él es un derecho adquirido, obviamente tendrá la oportunidad de recurrir a los ámbitos que así están previstos, ¿verdad?, dentro de la legislación uruguaya para reclamar lo que cree que pueda tener derecho a reclamar. La siguiente se refería que le han hecho varios ediles, pero el primer edil pregunta sobre la posibilidad de rever o modificar la resolución. Como ya hemos expresado, en la reunión que tuvimos en la mesa de desarrollo, que fue una reunión muy rica, que duró unas cuantas horas, veo que algunos de los productores que estaban en aquella ocasión también están presentes hoy acá, con una representación muy amplia de una cantidad de gremiales y asociaciones de productores. A raíz de esa plenaria se nos solicitó a MEVIR la revisión de la medida. Esto va a ser considerado en la sesión de la comisión ordinaria. Como yo les decía, el hecho de que el 70% de las unidades productivas se hicieron en el periodo de los últimos 10 años implica una fuerte apuesta de las últimas administraciones de MEVIR al apoyo al pequeño productor. Más adelante alguien hacía referencia, y ya lo engancho con esta respuesta, a lo que fue la ley de creación de MEVIR y el espíritu o el objetivo en su creación. El objetivo de la ley de creación de MEVIR, si los señores ediles se retrotraen en ese momento, no estaba dirigido al pequeño productor. El pequeño productor no estaba en la cabeza de quien fue su fundador, el doctor Gallinal, pero no porque él no pensara que había que apoyarlo, porque había en ese momento la situación del pobrerío y del rancherío, de lo que se llamaban los pueblos de rata, ¿verdad?, en los ejidos de las estancias. Estaba dirigido al trabajador rural y a sus familias. Hay unas 230.000 viviendas en esa población. El 10% son viviendas de MEVIR. Se habrá hecho trabajo MEVIR a lo largo de estos últimos 50 años de su creación. La pregunta siguiente se refiere al tema de la solvencia de la institución. Yo le agradezco porque me había olvidado decirlo en la exposición inicial que hice. Fue algo que se ha manejado públicamente. Yo creo que el desprestigio, no del gobierno, de esta institución,
Medivir tiene hoy 1.400 aproximadamente unidades en construcción. Esta es la producción histórica de Medivir y yo diría que en algunos casos mayor a la histórica. Se está manejando con los recursos que estaban previstos que fueran destinados a Medivir. Ustedes saben que Medivir se financia aproximadamente en un 60% con fondos del Fondo Nacional de Vivienda, que administra el Ministerio de Vivienda, en un 25% aproximadamente, dependiendo un poco de los años, pero digamos que esto es un promedio, por el repago de la cuota de los participantes. Siempre lo repetimos porque es un aporte muy importante para los ingresos de Medivir, el repago de la cuota de los participantes. Después hay un componente que es aproximadamente el 5% que proviene de lo que antes era el adicional al IMEVA, las ventas de productos agropecuarios. Y después hay otros ingresos que son, bueno, devoluciones de IVA, tiene otros impuestos que financian a Medivir. La producción nuestra entonces actual, como les decía, es la producción habitual de Medivir, tal vez un poco por encima. Los balances de Medivir son públicos, están publicados en la página web y además cualquier ciudadano tiene acceso a esta información que refiere a los estados financieros de Medivir. Además hay un detalle que no es menor, ¿verdad? Y que viene enganchado también con algunas preguntas que se me hicieron después. Esta medida no afecta ni la cuota que hoy paga el productor, ni los ingresos que hoy recibe Medivir, ni que va a recibir en los próximos años. Ni para bien ni para mal. Medivir no va a recibir ni más ni menos ingresos por esta medida. Y el productor no va a pagar ni un peso más ni un peso menos del que pagaba hasta ahora. Y aprovecho a decirles, los participantes nuestros también lo saben, que si hay situaciones de dificultad en el repago de la cuota, se presentan a Medivir y Medivir hace un estudio social de la familia y de los ingresos y puede adecuar la cuota a la situación que la familia tiene. Si Medivir considera que los productores fueron engañados o si hubo mentira, obviamente que nosotros no lo consideramos así, ¿verdad? Alguien puede pensar que fue engañado. En ningún momento Medivir obró de mala fe. Nuestros técnicos en el campo, cuando hacían las promociones de los programas, manejaban las situaciones y las condiciones que en ese momento estaban vigentes. Yo tengo que decir con toda claridad que nosotros no entendemos que se haya obrado de mala fe. Bueno, alguien lo puede interpretar así. En eso, digamos, bueno, cada persona es libre de interpretarlo como lo crea. Creo que hay algo que está bien lejos de lo que Medivir hace, es un negocio.